Muy bien, amigos, pues regresamos con esa cobertura del Salón de París, ¿no? Ahí tuvimos el Salón del Auto de París, pero la cantidad de motocicletas que tenemos en París es enorme. Ven ahí el estacionamiento en las afueras de la Puerta de Versalles, que no es el Palacio de Versalles, donde se hace el salón. Bueno, les comentaba que Peugeot tuvo una participación realmente espectacular. Lanzó algunas versiones del 208. El 208 va a ser el sustituto del 207. Va a llegar a México, sí, a principios del año que viene. Es un coche ya con marca una nueva línea de diseño. El frente es más parecido al del 508 que al del 207 actual, que sigue con esos faros así enormes, rasgados hacia atrás. Y ahí tuvimos las versiones GTI y XY o XY o Y del 208. Pero también tuvimos un concepto que se llama 2008. Si el 3008 es un crossover basado en el 308, el 2008 es un crossover basado en el 208, es un poquito más chiquito que el 3008 y Peugeot lo puso ahí en un color espectacular, ¿no? En un color muy llamativo, un verde limón mate fuerte con una modelo muy guapa, lo puede pantalla ambos y realmente llamó mucho la atención. El coche sí se va a producir, Peugeot no lo ha confirmado, pero todas las fuentes con las que he platicado confirman que sí va a haber un Peugeot 2008 en el futuro. Pero realmente lo más espectacular, lo más sensacional, perdón por el uso de la palabra espectacular, pues no se me ocurre otra cosa para definir lo que hubo ahí en Peugeot, fue el lanzamiento de un trío de conceptos llamado Onix. Había un auto, un scooter y una bicicleta. Todos esos coches tienen el cobre como material más fuerte. Vamos a poder decir, Peugeot sacó el cobre, pues sí, pero en el buen sentido de la palabra. Las puertas, por ejemplo, del Onix son de cobre, ¿no? Yo nunca había visto, o no me acuerdo de haber visto antes la aplicación del cobre en una carrocería de autos y me parece que quedó bastante bien ahí. No sé si el coche realmente será producido porque tendría, por ejemplo, serios problemas de visibilidad, las ventanas se ven muy delgaditas, etc. Pero es un deportivo sensacional que llamó muchísimo la atención. También vimos ahí conceptos de marcas que no son muy conocidas aquí, como Hexagon, ¿no? Que presentó ahí un deportivo eléctrico muy interesante, de formas muy atractivas, llamó mucho la atención de todos. Ford también presentó el nuevo Focus ST, que sí lo vamos a tener aquí. Ahora ya tenemos un solo Focus a nivel mundial, al igual que un solo Fiesta. Y el primer lugar donde vimos la nueva cara del Fiesta fue ahí en París, ya con el frente, con una parrilla que recuerda mucho esa del nuevo Ford Fusion, con líneas parecidas a las del Aston Martin, ¿no? Honda también estuvo ahí presente y lanzó un concepto de un Roadster que se llamaba EV-Ster o EV-Ster, algo así como Roadster eléctrico. Hay un juego de palabras en inglés para definir ese nuevo concepto. Interesante el carrito, pudiera ser que Honda esté mostrando, intentando mostrarnos que quiere revivir el S2000, un coche muy exitoso que dejó de ser producido hace algunos años. Hyundai y Kia también tuvieron participación importante. Les muestro ahí, por ejemplo, un concepto de Hyundai llamado el Ioniq, muy bonito coche. Y de la misma manera que Lexus, la división de lujo de Toyota, a ver si la tenemos finalmente en México el año próximo, presentó un concepto también muy atractivo, no para cualquiera, pero es un coche que llamó la atención, llamado LFCC. Unos nombres ahí medio raros que tiene Lexus, pero el coche estaba bastante agradable de verse. Lamborghini renovó el Gallardo, le puso ahí algunos detalles distintos, fases, etcétera, y un motor más potente ahora con 560 caballos de fuerza y tracción en las 4 ruedas. Por eso se llama Lamborghini 560-4. Maserati lanzó el Gran Cabrio, ¿no? Es una versión del Gran Coupé, pero inconvertible, y lanzó el Gran Cabrio. Gran Cabrio, perdón. Del mismo grupo, Maserati
pertenece a Fiat, el grupo Fiat también puso ahí algunas novedades, el 500L, por ejemplo, que lo vamos a ver después en México, el Panda 4x4 fue lanzado ahí, no creo que el Panda llegue a nuestro país, y Abarth, digamos la división de desempeño, lanzó la versión 695 del Abarth, el 500 Abarth, un coche realmente interesante, porque ese carrito, así de chiquito como lo vemos, si el 500 Abarth normal tiene 160 caballos, con el mismo motor 1.4 turbo, aquí tenemos 180 caballos. Ya la 695 ya había, lo que hicieron ahí fue algunos cambios estéticos para ponerlo, digamos, un poquito más al día. Incluso me tocó ver un 695 en las calles de París. El 695 había en los dos tributos que se habían hecho, el 500, uno llamado tributo Ferrari y el otro llamado tributo Maserati, ¿no? Ese se llama simplemente 695 y tiene, como les decía, 680 caballos de fuerza. Mazda también estuvo ahí en París y nos mostró por primera vez el Mazda 6 Sedan, el nuevo Mazda 6 Sedan. La Guayín ya se había mostrado en Moscú y ahora vimos a Guayín y Sedan juntos. Me gusta mucho el diseño de los dos. Yo he dicho en otras ocasiones que el concepto del nuevo Mazda 6, el llamado Takeri, me parecía más bonito que el coche de producción final. Sigo creyendo que el Takeri era más bonito, pero el Mazda 6 está bastante bien. O sea, el coche tiene mucha presencia, se ve agradable, formas sinuosas. El costado sigue pareciendo un poco al actual, pero es un coche bonito, es un coche que llama la atención. Yo creo que va a tener éxito cuando llegue a México. No tenemos todavía confirmada la fecha de arribo a México, pero será en 2013 sin duda. Y McLaren, ¿no?, lanzó el P1. ¿No? Ese auto McLaren promete que va a ser el auto de calle, digamos el street legal, como se llama en inglés, es decir, que puede circular en las calles, de mejores prestaciones, mejor desempeño en el mundo y en la historia. Es decir, debería ser el más rápido, el más estable, el más potente, pero no nos ha dado más datos que ese. Así que vamos a esperar para conocer realmente ese coche cuando ya tengamos todos esos datos y ojalá algún día manejarlo. Vamos a un corte y regresamos con más del Salón de París, uno de los 5 más importantes del mundo. No se vayan.